Hola amigas, bienvenidas de nuevo a mi canal. En esta ocasión vamos a realizar este gorrito que la verdad ha quedado muy elegante. Yo lo he realizado para un bautizo y es que tiene un acabado con muchos detalles y queda realmente bonito y ubicado. Primero lo hice en rosa. Este está hecho con hilo de algodón de un número 5 y con un ganchillo de 1,75. Y este es del número 5 en algodón y este es del número 5 en perlé. Peso, os puedo decir que esta madeja es de 100 gramos y no creo que haya gastado ni 25, o sea que encima os va a salir muy bien de precio. Realización de 5 a 6 horas, no tardáis más, un par de tardes y listo, y si tenéis prisa incluso en un día. A lo largo del vídeo os voy a ir dando además pequeños consejos para que las labores queden con un terminado bastante más perfeccionado, más perfeccionista, porque vamos a realizar un regalo y queremos quedar muy bien. Así que a lo largo del vídeo os iré dando pequeños detalles que son muy importantes para hacer labores con perfeccionamiento. Bueno, vamos a empezar. Bueno, pues vamos a comenzar. El primer truquito que voy a enseñaros, o por lo menos una cosa que yo utilizo bastante, es un anillo mágico. Mucha gente igual hace 4 cadenetas y engancha con un punto deslizado para hacer un círculo. Bueno, pues yo os voy a enseñar de una forma que creo que queda bastante más bonito y mejor acabado. Vamos a coger el hilo con estos dos dedos y vamos a pasar el hilo hacia la parte de detrás. Cogemos por aquí debajo, metemos el ganchillo y traemos hacia nosotras. Una vez hecho esto, hacemos una cadeneta, ya lo tenemos enganchado. Así que ahora vamos a ir trabajando sobre estos dos hilos que nos han quedado aquí. Como vamos a trabajar en puntos altos, vamos a hacer 1, 2 y 3 cadenetas. Damos una hebra y hacemos el segundo punto alto. Ya veis que estoy pasando el hilo cogiendo estos dos de aquí. Pues repetimos, voy 2, 3, vamos a trabajar 12 puntos altos y os voy diciendo cómo seguimos y cómo hacemos que se cierre este anillo. Ya tenemos aquí los 12, la primera vuelta, 12 puntos altos. ¿Qué vamos a hacer? Mirad, por esto se llama anillo mágico. Si tiramos de esta cuerdita de aquí, veréis que el círculo se va cerrando. Entonces, vamos a las 3 cadenetas que subimos y en la tercera vamos a hacer un punto deslizado. ¿No veis? Al empezar con el anillo mágico, esto de aquí nos queda un círculo completamente cerrado y perfecto. Bueno, vamos con la segunda vuelta. Subimos con 3 cadenetas, que equivalen a un punto alto. Vamos a trabajar entre puntos y sobre puntos. Entonces, esta subimos con 3 y luego entre los dos puntos hacemos un punto alto. ¿Cómo nos da ese dibujito de forma de estrella? Hay un punto que se llama punto a relieve cogido por delante. Y lo que tenemos que hacer es, cuando vayamos a trabajarlo, pasar de abajo hacia arriba en el punto. Vamos a trabajarlo toda la labor, por lo menos la circular, en puntos altos. Así que cogemos hebra y hacemos un punto de relieve cogido por delante. Bueno, vamos a repetir a partir de ahora esto hasta el final. Un punto alto entre puntos. Un punto alto encima del punto alto. Un punto alto entre puntos. Y el siguiente punto sería de relieve. Esto vamos a ir repitiendo 3 puntos y uno de relieve hasta llegar a la esquina. Ya estamos acabando esta segunda vuelta y nos toca un punto de relieve y, como al principio solo dimos 2 puntos altos, entre punto y punto un punto alto. Vamos a la tercera cadeneta y hacemos un punto deslizado. Siguiente vuelta. Un punto que serían
3 cadenetas, un punto alto, y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento, que un aumento significa dentro del mismo punto hacer 2, pues ya he hecho uno y hago el siguiente. Bien, vamos otra vez a los relieves, todavía no se notan mucho, pero bueno, los vais a ver más adelante. El siguiente es un punto en relieve cogido por delante. Y ahora vamos a trabajar de la siguiente forma. En el primer punto que teníamos hacemos un aumento, o sea 2, en el mismo. En el siguiente punto solo hacemos un punto. Y en el siguiente punto hacemos un aumento, que serían 2 puntos en 1, 1 y 2. Y el siguiente es un punto de relieve. Bueno, pues esto mismo lo repetiríamos hasta llegar aquí. Aumento y punto de relieve. Ya estamos acabando la vuelta y nos tocaría un punto de relieve y acabaríamos con un aumento en el último punto. Y cerramos con un punto deslizado. Ya veis que se va notando ya un poquito más, cada cuanto más trabajemos más se notarán los puntos de relieve. Bueno, continuamos. Subimos con 3 puntos y en el siguiente hacemos un aumento y en el siguiente un punto de relieve, un punto, un aumento, 2 dentro del mismo, un punto, un aumento y un punto. Repetiríamos toda la vuelta así hasta llegar al final. Repito, un punto, aumento y punto. Y el punto de relieve hasta llegar aquí. Vamos terminando esta vuelta y acabamos con un punto y en el siguiente un aumento. Cerramos con un punto deslizado en la tercera cadeneta. Siguiente vuelta, 3 cadenetas. En el siguiente un punto. En el siguiente aumento. Y en el siguiente un punto. A partir de aquí es lo que tenemos que repetir. Punto de relieve. Y aquí en el centro vamos a hacer un punto, un aumento, 3 puntos, 1, voy al siguiente, 2, voy al siguiente, 3, en el siguiente toca aumento. Y en el siguiente un punto. Y repetimos con un punto de relieve. Lo que tenemos que repetir es un punto, un aumento. 3 puntos altos, un aumento y un punto. Así hasta llegar aquí. Vamos a ir acabando esta vuelta. Acabamos con la serie que habíamos empezado. Y es un punto, un aumento y un punto. Bueno, vamos a seguir y ya nos toca empezar a hacer las puntas de las estrellas. Aquí tenéis que estar un poquito atentas, ¿ok? Bien, empezamos con 3 cadenetas. Vamos al siguiente punto y hacemos un punto. Vamos al siguiente punto y un punto. Ya iríamos 3. Y vamos al siguiente y este sería el cuarto. Aquí el anterior al punto de relieve lo vamos a dejar sin hacer. Y a partir de ahora los puntos de relieve vamos a hacerlo con doble hebra, o sea, doble punto alto. Saltamos un punto y hacemos un punto alto doble a relieve. Ahora trabajamos el punto que habíamos dejado sin hacer. En el mismo punto que habíamos dado punto a relieve, trabajamos un punto alto. Y en el siguiente trabajamos
un punto alto. Volvemos a dar doble hebra, cogemos otra vez el punto de relieve y hacemos doble punto alto en relieve. Bueno, ahora continuamos todo puntos sin aumentos ni disminuciones hasta llegar al otro punto de relieve. Lo único que el punto anterior al punto de relieve lo vamos a dejar sin hacer. Bien. En la vuelta anterior teníamos 9 puntos altos. Por aquí vamos a tener 7 en cada fila. Sin querer, bueno, sin querer no, por lo que estamos haciendo, se nos va a quedar un punto menos. Y en cambio, aquí, entre los dobles puntos altos, van a quedar puntos altos que antes no teníamos. El último sin hacer, doble hebra. Y hacemos un punto alto doble en relieve. Vamos al punto que hemos dejado sin hacer y trabajamos punto alto. En el mismo punto del punto de relieve, hacemos un punto alto y en el siguiente un punto alto y volvemos a hacer un punto alto doble en relieve para así ir aumentando 2 puntos cada vez que hagamos esto. Continuamos así hasta llegar aquí. Hemos acabado la vuelta y hemos dado 3 cadenetas. Continuamos con un punto alto y 2 puntos altos. Doble alto en relieve, saltamos un punto de aquí y vamos al siguiente y hacemos doble alto en relieve. Vamos hacia atrás y trabajamos el punto que habíamos dejado sin hacer. Trabajamos el punto sobre el que está el relieve. Ya van 2, continúo, 3, 4, 5, trabajo sobre el punto alto de relieve. 6, trabajo sobre el siguiente punto. 7, y ahora hago doble hebra y trabajo un punto alto doble de relieve sobre el punto alto doble de relieve. Y continuamos con 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Como veis, aquí me queda uno que es el que saltamos para volver a realizar un punto alto doble a relieve y repetimos lo mismo hasta llegar al final de la vuelta. Ya estamos terminando esta vuelta y unimos con un punto deslizado en la parte de las 3 cadenetas. Bien, ya veis cómo se va abriendo la estrellita hacia las puntas. Subimos con 3 cadenetas y hacemos otro punto alto. Y repetimos, saltamos este, hacemos doble alto en relieve y volvemos atrás. Hacemos el que hemos dejado sin hacer y el que está encima del punto alto de relieve. Vamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, trabajamos también un punto alto encima del punto del relieve y otro punto alto en el siguiente punto y así serían 11 puntos altos. Damos doble hebra y hacemos un punto alto doble de relieve sobre relieve. Vamos a la siguiente y trabajamos 1, 2 y 3. Dejaríamos otra vez uno sin hacer y volveríamos a trabajar el punto de relieve y otra vez los 11 puntos altos. 1, ya acabamos esta vuelta con un punto alto y un punto deslizado en la tercera cadeneta. Siguiente vuelta, 1,
2 y 3. Bien. Saltamos el siguiente y repetimos lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Punto alto, doble en relieve. Trabajamos el punto que hemos dejado sin hacer. Trabajamos el punto que está sobre punto de relieve. Ya vamos 2, 3, 13. Trabajamos el punto encima del punto de relieve y trabajamos el siguiente. 14 y este sería el 15. Doble hebra, punto alto doble en relieve. Trabajamos un punto y repetimos. Saltamos uno y doble alto en relieve. Y repetimos como trabajábamos hasta aquí, hasta llegar a la siguiente vuelta. Vamos a acabar esta cuenta con un punto deslizado y hacemos 1, 2 y 3 cadenetas. Vamos a dar doble hebra y ahora vamos a coger este punto de relieve y el punto de relieve de al lado y vamos a trabajar doble alto a relieve. Vamos al punto que estaba aquí, el siguiente punto que nos toca, y hacemos un aumento en puntos altos. Bien, pues llevamos 2, vamos a por el siguiente. 3, 4, 17 y en el punto de relieve, encima de él, vamos a hacer un aumento. 18 y 19. Vamos a seguir otra vez, doble alto. Cogemos un punto de relieve y cogemos el otro punto de relieve. Y ahí hacemos un punto alto doble a relieve. Y en el punto donde estaba este de aquí, este punto de aquí de relieve, ahí hacemos un aumento. Y seguimos trabajando así, teniendo en cuenta que encima de cada punto de relieve que teníamos anterior, tenemos que hacer un aumento. Lo acabamos de hacer aquí, pues cuando lleguemos encima de este, volvemos a repetirlo y los demás como se presentan. Ya estamos acabando esta última vuelta de la parte de atrás del gorro. Hacemos aquí un punto y en este de aquí otro puntito. Vamos aquí y cerramos con un punto deslizado. Sacamos hebra y cortamos. Mirad qué monada, a mí por lo menos me encanta. Bueno, pues vamos a ir a por el siguiente truquito para que nos quede súper mono y bastante perfecto. Vamos a empezar con lo que sería de la capota. Bueno, yo lo he centrado un poquito aquí y con los puntos que tengo da bastante bien centrado. Así que vamos a hacer lo siguiente, voy a contar. A partir del punto de relieve, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Lo voy a girar porque voy a trabajar esta vuelta por el revés. Y aquí, en este punto, lo cogemos del relieve y vamos a unir el hilo. Le hacemos un nudito y comenzamos a tejer siempre punto el relieve por el revés y vamos a hacer un punto bajo. Voy al siguiente punto, lo cojo en relieve y voy a hacer un punto bajo. Cojo a relieve y voy a hacer un punto bajo, relieve, punto bajo, relieve, punto bajo. Llevo 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a seguir así hasta llegar aquí. Bueno, en total vamos a dar 101 puntos bajos y vamos a empezar a trabajar lo que sería el dibujo. 1, 2 y 3 cadenetas. Me salto un punto y voy al siguiente. Bueno, me salto 2 y voy al siguiente. Y aquí hago un punto alto. En el siguiente 1 y 2 puntos altos, 2 cadenetas.
cadenetas. En el siguiente, 2 puntos altos, 1 y 2 puntos altos. En el siguiente, una cadeneta. Esto sería uno de los abanicos. Bueno, hecho hebra y salto 3, 1, 2 y 3. Y aquí hago un punto alto. En el siguiente, un aumento. Siguiente, 2 cadenetas y otra vez un aumento y en el siguiente un punto, salto 1, 2, voy al tercero y así terminaría la vuelta del dibujo. Voy a hacerlo solo así para que os sea más fácil de entender. Una vez realizados todos los abanicos que queréis, en la esquina damos 10 cadenetas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí antes, en medio, habíamos dejado 3 puntos bajos. Bien, pues vamos desde aquí, cogemos el punto del medio y hacemos un punto deslizado. Y hacemos otra vez 10 cadenetas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y cuando, siempre tendríamos que dejar aquí, en medio, engancharíamos. Y cuando llegaríamos al final, en la parte de arriba de las 3 cadenetas, vamos a ver cómo se trabaja a partir de ahora. 1, 2 y 3. Y ahora vamos a trabajar dentro, los abanicos, dentro de estos 2 que habíamos dejado antes. Colocamos estas cadenetas que habíamos dado y cogiendo las cadenetas y el arquito, ahí trabajamos. 1, 2, 3 puntos altos, 1 y 2 cadenetas y repetimos. 1, 2 y 3 puntos altos. Ya tenemos otro abanico. Echamos hebra. Subimos las 10 cadenetas que habíamos dado antes y cogemos juntas las 10 cadenetas y el arco y trabajamos. 1, 2, 3, 1 y 2 cadenetas y otra vez. 1, 2 y 3. Echamos hebra y aquí, donde estaban las 3 cadenetas de este lado, volvemos a hacer un punto alto. Bueno, y repetimos, ya veréis. Ahora os voy a explicar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí abajo teníamos puntos bajos, pero a partir de ahora vamos a trabajar. Detrás de estos arcos tenemos la unión, que sería esta. Para la siguiente vuelta tendríamos que trabajar sobre esta. Entonces aquí en la anterior. Aquí cogemos el hilo, vamos aquí abajito y cogemos la unión de los 2 abanicos. Y hacemos un punto deslizado. Y repetimos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y vamos a la esquinita y ahí trabajamos un punto deslizado. Y cada vez que comenzamos subimos con 3 cadenetas y repetimos. Subimos el arco de cadenetas y trabajamos junto dentro del agujerito. Bueno, esto tenéis que ir trabajando así durante bastante tiempo para realizar la capota. A mí este dibujo me encanta porque queda un realce precioso. Así que os dejo con un poquito de curro y luego continuamos. Bueno, ya hemos hecho 12 vueltas de abanicos y otras 12 vueltas de cadeneta, que en total son 24. Y estamos llegando a
a esta última vuelta de abanicos, que sería la vuelta 13 de abanicos, y yo lo he hecho de tal forma que en esta hilera nos quede un poquito voladito para dar un poco de vuelo. Y lo he hecho de la siguiente manera. En vez de hacer 2 cadenetas y 3 puntos altos, he hecho 4 puntos altos, 1, 2, 3, 4 puntos altos y un picot, 2 y 3 cadenetas, 1, 2 y 3, he vuelto atrás y he cogido estos 2 puntitos y he hecho un punto deslizado y he dado otras 4 cadenetas, perdón, otros 4 puntos altos, 1, 2, 3 y 4. Repito. 1, 2, 3 y 4, y aquí un picot. 1, 2 y 3 cadenetas. Cojo esta cadeneta, este hilo, el último, con este de aquí y hago un punto deslizado y otras 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4, y justo aquí en la esquinita hacemos un punto alto. Bien, ahora vamos a hacer el gorrito, ya lo estamos terminando, ya solo nos queda darle un poquito de forma bonita. Así que ahora vamos a hacer todo el lateral por aquí, pasando por aquí, llegando hasta aquí, vamos a dar puntos bajos. Volveríamos todo con puntos altos y haríamos otra pasada con puntos bajos. Os explico. Desde aquí, los puntos bajos que voy a dar van a ser: en cada vuelta, donde tenemos aquí más hilo, ahí mismo vamos a hacer 1 y 2. Pasamos al siguiente y hacemos 1 y 2. Pasamos al siguiente, 1 y 2. Y todo ello hasta llegar al otro lado. Aquí nos va a quedar más rectito, por aquí punto sobre punto y todo por aquí, puntos bajos, puntos altos toda la vuelta y otra vez puntos bajos otra vuelta. Aquí ya hemos dado una vuelta de puntos bajos, una vuelta de puntos altos y otra vuelta de puntos bajos. Ahora tenemos que hacer otras 2 vueltas, pero os voy a decir cómo. En esta ocasión vamos a trabajar punto alto doble. Comenzaríamos con 1, 2, 3 y 4 cadenetas que equivalen a un punto. Y ahora echaríamos 1 y 2 hebras. ¿Pero por dónde vamos a trabajar? Este sería el primer punto. Vamos al siguiente y aquí tenemos 2 hilos. Uno por delante y otro por detrás. Pues solo cogemos el hilo de detrás. Repetimos 2 hebras y tenemos 2 hilos. Uno aquí y otro aquí. Cogemos solo el de detrás. Bueno, pues cuando lleguemos al otro lado vamos a dar otra vuelta completamente igual que esta, de doble puntos altos cogiendo solo la hebra de detrás. Bueno, ya hemos acabado las 2 vueltas de puntos altos dobles en relieve, cogiendo solo la parte de atrás. Cortamos el hilo aquí. Y ahora, si os dais cuenta, al hacerlo al relieve, por aquí dentro, por la parte interior, nos queda un relieve, que luego juntaremos esto con esto y iremos cosiendo poquito a poquito. Y por aquí meteremos un lacito. Y ahora vamos a trabajar por el otro, por la parte derecha de la labor. ¿No veis? Aquí también tenemos un relieve. Bueno, pues vamos a coger por la parte bonita, que también nos queda un relieve, y en ese relieve vamos a hacer lo siguiente. Pasamos un hilo y le hacemos un nudito. Y vamos a trabajar en ese hilo que nos ha quedado al hacer solo la parte de atrás. Damos una cadeneta y hacemos un punto bajo. Vamos al siguiente hilo y hacemos punto bajo. Vamos al siguiente hilo y un punto bajo, son 3. Y ahora hacemos 1, 2 y 3 y un punto picot. Y repetimos 1,
2 y 3 y luego 1, 2, 3 cadenetas y vamos al punto bajo anterior, cogemos así y hacemos un punto deslizado. Bueno, pues igual que vamos a hacer toda esta vuelta, vamos a hacerlo también aquí, en el circulito que antes habíamos empezado, que es de separación de la parte trasera con la capota. Vamos a ir cogiendo puntos bajos por aquí, por donde habíamos dejado el relieve, y vamos a hacer 3 puntos bajos y un picot, 3 puntos bajos y un picot, así hasta llegar al otro lado. Bueno, chicas, ya hemos acabado. Hemos cortado hilos, hemos pasado la cinta por la última línea que hicimos de doble punto alto. Mirad qué bonito queda. Así, si queréis, pues lo podéis cerrar más o menos a vuestro gusto. Así que me parece una buena idea también la de la cinta por dentro. Ya veis que queda precioso. He tardado en realizarlo alrededor de 5 horas. En un par de tardes os lo coméis. Y bueno, depende de la prisa que tengáis, os ponéis un día y hacéis un regalo precioso. Bueno, y nada más, que como siempre, si os ha gustado el tutorial, me dejéis un like. No dudéis en preguntarme en los comentarios todo lo que se os ocurra. Y si no estáis suscritas, suscribiros, porque intentaré hacer unos calcetines a juego de este gorrito para regalar todo el conjunto. Bueno, chicas, lo dicho, a la próxima os veo. Espero que os haya gustado y me dejéis un like. Gracias por verme.